Acompañes al libro de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es interesante que ya hemos hablado del asunto de la guerra entre la carne y el espíritu. ¿Cuántos saben que tenemos una guerra? Una guerra que es diaria, que es continua, que es todos los días, con una carne que está deseosa porque nosotros la satisfagamos. Fíjense, no dice que el espíritu quiere que lo satisfagamos, dice que la carne quiere que la satisfagamos. O sea, la carne anhela ser satisfecha, pero el espíritu está ahí. O sea que nosotros tenemos una lucha constante contra la carne. En una ocasión, un hermano vino a la consejería y me dice: pastor, yo no puedo más con este problema. Él tenía un problema de masturbación. Y él me dice: pastor, ¿qué yo hago, pastor? Es que no sé, yo estoy encadenado en eso. Digo, ¿tú quieres eliminar eso ya para todo el resto de tu vida? Me dice él: claro, pastor, yo no quiero luchar con eso. Digo, pues está bien, mira este cuchillo, entiérratelo. ¿Cómo así, pastor? Que la única manera que eso se resuelve es muerto. Porque toda la vida vamos a tener lucha contra la carne. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer esa lucha? Y de eso es que yo quiero hablar, porque ya yo hablé de lo otro. Yo quiero hablar de eso, de cómo vencer la lucha. Porque la lucha la vamos a tener constantemente. Y el texto, la única manera de usted no tener lucha contra la carne, la única manera de usted no luchar contra el pecado es morirse. No hay otra forma. Mientras usted esté vivo, usted va a tener una lucha. Ahora, ¿cómo usted puede lograr que esa lucha usted venza y usted sea victorioso? En el verso número 24 dice: pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que vencen? ¿Los que son de quién? ¿Y qué significa ser de Cristo? ¿Qué significa ser de Cristo? Porque fíjense, hay algo interesante,
Y yo digo, no, porque yo me convertí. Pero ¿qué implica que me convertí? ¿Qué implica yo ser de Cristo? Romanos capítulo 10, verso 9, dice una frase muy interesante. Dice que si confesamos con tu boca que Jesús es quien, y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Entonces, ¿qué me hace a mí ser de Cristo? ¿Confesar qué? ¿Y qué significa que yo confiese que Cristo es mi Señor? Que yo le dé el poderío de mi vida a Jesucristo. Hace mucho en un mensaje di esta anécdota y quiero repetirla porque me refleja lo que quiero reflejar. Ustedes se acuerdan que yo les decía que había una muchacha que estaba estudiando piloto. Y ella estudiando eso de piloto, resultó y vino a ser que a ella le enseñaron que habían ciertos aviones que cuando perdía el control, tú tenías que soltar el guía para que entre un automático que tenía el avión y entonces el avión pueda planear de manera correcta. Pero que mientras tú forzabas el avión en el guía para tú tratar de controlarlo, ese automático que tenía el avión no entraba. Y resulta que en una ocasión la persona se vio en la dificultad de que estando planeando, o sea, estando volando en un avión, el avión perdió el control. Y ella comenzó a forcejear y a forcejear para tratar de controlar el avión, porque es normal que un piloto trate de controlar el avión. Pero ella perdía el control y el avión seguía en picada. En fracciones de segundo, ella se acordó de lo que le dijo el profesor y ella soltó el guía. Y cuando soltó el guía, el automático entró y el avión comenzó a planear él mismo, porque el avión tiene un sistema automático que cuando tú sueltas el guía, el avión dice, yo entro ahora. Y ese sistema comienza a funcionar. Dios es como ese automático, que hasta que tú no le entregas todo lo que tú eres, hasta que tú no le entregas tu corazón, Él no entra a resolver lo que tiene que resolver en nosotros. Porque mientras tú tengas el control de lo que tú quieres hacer, sencillamente por tu propia fuerza, tú no vas a poder. Pero cuando tú le das el control a Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, Él hace lo que tú no puedes hacer. Por eso es que los que son de Cristo son aquellos que le han entregado el control de su vida a Jesucristo. Y mire, qué chulo. ¿Sabe por qué? Porque el darle el control de mi vida a Jesucristo es como el no darle el control, de su vida a Jesucristo. Es como una persona que está en un río un río con mucha corriente, y tú estás tratando de nadar en contra de la corriente. ¿Qué va a pasar? Que no adelantas. Yo recuerdo que una vez fui a Jarabacoa y yo comencé a hacerme el fuerte para sacar pecho y para hacer brazos, y comencé a nadar en contra de la corriente, y por más que yo daba, cuando avanzaba un chin, la corriente me volvía para el lugar, y en vez de yo avanzar, lo que hacía era que echaba para atrás. Y muchos de nosotros, luchando por vencer el pecado, lo que hacemos es que luchamos con nuestras propias armas, comenzamos a pelear, no, porque yo voy a vencer, y yo voy a hacer esto, y yo no voy a hacer lo que estoy haciendo, y entonces, ¿qué hacemos? Que caminamos un minuto, pero después echamos para atrás, porque esto no es con nuestra fuerza, esto es con la fuerza de Dios.
Y muchas personas se ven frustradas en su vida cristiana porque ellos quieren vivir una santidad que no podemos vivir si no es con la ayuda de nuestro Dios. Pero nuestro Dios no actúa en nuestras vidas hasta que nosotros no le entregamos el control. ¿Nos estamos dando a entender, amados? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le damos el control de nuestra vida al Señor? ¿Qué pasa cuando ya no lucho yo, sino que, como decía Pablo, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Y lo que vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? ¿Qué significa eso? Que lo que yo estoy viviendo ya lo vivo bajo la confianza de que Dios me está ayudando a vencer. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya yo no estoy luchando contra mí mismo. Ya yo no estoy peleando que si fallo, que si no fallo, que si no soy santo, que si soy salvo, que si no soy salvo, que si sufriendo porque pequé o no pequé. Ya no estoy viviendo en esa crujía. Porque sin darnos cuenta, nosotros los creyentes muchas veces vivimos en una agonía espiritual. Que si hablé mentira hoy. Ay, que si no hablé mentira. Ay, que si hice esto. Que si no hice esto. Ay, que si el Señor me va a castigar porque le fallé en esto. Ay, Dios mío. Y entonces vivimos en un constante sacrificio, en un constante culparnos. Dios no murió en la cruz para culparnos. Dios murió en la cruz para salvarnos. Pero cuando tú comienzas a vivir en Él, dice la palabra, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Los que no son de Cristo no la pueden crucificar, porque solo tú no puedes. En la universidad yo tenía un amigo, se llama Isidro. Él es VP del Banco de Reserva. Isidro ha pasado por muchos bancos trabajando, pero yo me gradué en el año 1987 de la universidad. Y desde el 85 al 87 yo estuve predicándole a Isidro sobre Cristo. ¿Y sabe cuál era la respuesta de Isidro cada vez que yo le predicaba? Vamos a esperar a que Víctor termine. ¿Sabe cuál era la respuesta de Isidro cada vez que yo le predicaba? Sí, yo un día me voy a convertir. Un día yo me voy a convertir. Mire, en el 2000 me volví a encontrar con Isidro en una crisis que tuvo el banco Bancrédito, cuando Bancrédito pasó a ser Banco de León. Y en esa crisis él estaba trabajando en Bancrédito y me encuentro con Isidro. Isidro vuelve y le predico la palabra porque estaba en un tumulto, porque había hecho una negociación y no habían salido bien, y tenía esa presión, que Daisy sabe cuál es esa presión de que yo le hablo, tenía esa presión encima y él estaba volviéndose loco. Y de repente yo voy al banco y él me ve de espalda y va y me abraza y le invito a una célula que yo tenía en mi casa, y por la desesperación cogió para la célula. Y el Espíritu Santo le habla a su vida, el mensaje era para él. Y él dice, sí, algún día yo me voy a convertir. Pero ¿sabes? Me lo encontré el otro día, todavía no se ha convertido. ¿Sabes por qué? Porque en él, sus propias fuerzas, él nunca se va a convertir. Yo nunca voy a estar preparado para ser de Cristo. Por eso es que yo tengo que hacerlo por fe. Y entregarme a Él por pura fe, para que Él haga en mí lo que Él debe hacer. Mire, cuando usted se quita la presión de querer complacer a Dios y usted deja que Dios se complazca Él mismo, usted verá que es más fácil la lucha con la carne. Cuando usted comienza a obrar en el Espíritu. ¿Qué es obrar en el Espíritu? Deje que el Espíritu haga. Deje que el Espíritu haga.
Deje de confiar en que usted es la que puede y deje que Dios sea en usted. Cuando Dios sea en usted y cuando usted se dé cuenta de que usted no puede complacer a Dios, sabe, usted va a fallar y el diablo no lo va a poder acusar, porque usted sabe que un abogado usted tiene, que es Jesucristo. Y Jesucristo nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Él está para defenderte. Y óigame claro, hermanos, y yo no estoy mandando a que seamos sinvergüenza. Cuando uno está guiado por el Espíritu es todo lo contrario. Uno se vuelve en una persona más santa cada día. Pero cuando tú estás forzando a base de tu propia fuerza, ¿sabes qué ocurre? Que el automático no entra y tú en tu propia fuerza no puedes complacer a Dios. De la única manera que nosotros podemos complacer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Padre dice que Él, tratando de reconciliar al mundo con Dios, envió a su Hijo para que Él fuera nuestra reconciliación, porque nosotros no podíamos reconciliarnos. Nosotros no lo podíamos hacer. Tuvo que mandar a su Hijo para que nos reconciliara consigo mismo. O sea, es como que yo tenga que hacer la paz contigo y en vez de yo ir ante ti, yo mismo produzca la paz que necesito contigo. Eso fue lo que hizo Dios. Él mismo propició la paz que necesitaba hacer con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra dice que los que son de Cristo son los que le hemos entregado el dominio de nuestra vida a Jesús. Cuando tú le entregas el dominio de tu vida a Jesús, pasan tres cosas. La primera es que tú sabes que cuando fallas, Jesucristo ha cubierto todos tus pecados. Todos tus pecados. Ya por tus pecados no hay más sacrificio. Ya el sacrificio por tu pecado ya ocurrió, no va a volver a ocurrir. Por lo cual, todos los pecados que tú cometas hasta que te muera ya están redimidos. ¿Me estoy dando a entender? Número dos, tú sabes que tú no puedes, porque seas más o menos santo, complacer a Dios. Que tu complacencia de Dios no depende de ti, sino depende de que tú eres de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1. Verso número 2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Cristo, en Corintio, perdón. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, a los que ya tú eres santificado en Cristo. Pero Cristo ya te hizo santo delante de Dios. Ya tú estás apartado. Ya el sacrificio de Cristo se apartó. Ahora, ¿sabes para qué Él te apartó? Para que tú comiences a vivir una vida en santidad. Tú fuiste apartado, tú fuiste santificado en Cristo, para llamado a ser santo. Por eso dice la Biblia que sin santidad, pero no es la santidad que tú procuras día tras día dejando de pecar, es la santidad que tú adquiriste a través de Cristo por medio de su sacrificio. Esa es la santidad que Dios ha demandado de nosotros. Hoy teníamos un programa de radio, de televisión, que ocurre en el canal Cinevisión todos los martes. Hay algunos hermanos que lo ven, hay otros hermanos que no lo ven. Pero hoy estaba el pastor, el apóstol Plurde, y estaba Rafael Montalvo, dos pastores muy viejos de la República Dominicana y que son columnas del ministerio en la República. Y estaba el pastor Brito. Y hablamos de lo que era el desarrollo de la iglesia en República Dominicana y la influencia de la iglesia en la República Dominicana. Y al final
al final terminamos concluyendo que tú puedes tener el Espíritu, tú puedes tener la palabra, pero a la larga hay cosas en nuestra vida que no van a cambiar nunca. Esa fue la conclusión de ellos. Hay cosas en nuestra vida que usted se la va a llevar a la tumba. O no estamos, hermanos, siendo realistas y hemos estado luchando desde que nos convertimos con áreas de nuestras vidas que nadie la sabe, pero que usted la sabe en lo interno y que usted está luchando con ella. ¿Sabe cómo se llama eso? Santidad. El pecador no lucha contra el pecado. El pecador sencillamente comete pecados. El cristiano verdadero que quiere ser santo vive en una lucha en contra del pecado, en que en momento nos dejamos vencer, pero en otro momento somos capaces de levantarnos y presentar la sangre de Cristo como nuestra victoria. Porque esto es por gracia. Por más que queramos ganárnoslo, no lo podemos ganar. Y él dice, la única manera, la única forma en que tú puedes vencer la carne es si tú le perteneces a Cristo. Es si tú le perteneces a Cristo. Miren, ilustro esto de esta forma. Hace unos meses, en abril, tuvimos un congreso. Yo estuve predicándole a los pastores de la Iglesia de Dios, a las parejas de pastores. Y resulta y viene a ser que el último día agarraron unos globos y le pusieron un material que se llama helio. ¿Qué pasa cuando a un globo le ponen helio? Flota. Pero ¿qué pasa cuando usted le pone aire normal? Se cae para abajo. El helio es Cristo. Cuando tú a tu vida dejas que Cristo la llene, sencillamente tú vas a subir para arriba. Pero cuando tú llenas tu vida de ti, tu vida baja para abajo. Baja para abajo. Gracias, psicóloga. Baja tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú llenas tu vida de ti, sencillamente tu vida no crece. Pero cuando tú dejas que Cristo llene tu vida va a ser como el helio que va a subirte hacia los cielos. Y tú vas a ascender y cada vez tu vida va a ser más espiritual y menos religiosa. Ahora, ¿cómo yo me lleno de Cristo? En el video hablaba de intimar con el Señor. Mire, ¿sabes cuál es el gran problema de la iglesia del siglo XXI? Que somos religiosos más que personas con relación con Dios. En los días en que se armó el lío con la pastora, que no se sabe si es verdad o es mentira, y que yo hablé para que nosotros no cayéramos en el pecado de juzgar a esa persona sin saber la otra cara de la moneda. Pero alguien puso un comentario en las redes sociales. Alguien puso un comentario diciendo, por eso me gusta mi pastor, porque mi pastor me enseña no a depender de él, sino a depender de Dios. Mira, amados, hasta que nosotros no aprendamos a tener una intimidad con Dios, a nosotros sacar tiempo para conocer a Dios, nosotros nunca vamos a poder entrar en Cristo. Nosotros no vamos a conocer. Usted no va a imitar lo que usted no conoce. Y a Dios no lo vamos a conocer si no intimamos con Él. Si yo no voy al secreto de la profundidad de Dios, yo no lo voy a poder conocer. Nunca lo voy a conocer.
Es en esa intimidad en que yo he podido conocer que mi Dios me consuela en los momentos de tristeza. ¿Ustedes creen que los pastores no tenemos tristeza? Los pastores tenemos tristeza, pero ¿sabe quién me ha consolado en mi tristeza? Porque yo no le puedo llevar problema al que me trae problemas. Es el Señor el que me ha consolado en mis tristezas. Es el Señor el que me ha cubierto en mis debilidades. Es el Señor el que me ha fortalecido. Pero ¿sabes cómo? Buscándolo a Él. Y buscar a Dios cuesta. Mire, yo me he pasado meses yendo al aposento alto de doña Nidia, y ahora a mi aposento alto, sencillamente a sentarme para mirar el techo para arriba. Porque ni la palabra me salen para hablar con Dios. Pero como decía una historia de un señor que iba todos los días a una iglesia católica y decía, aquí estoy. Y él iba todos los días a las 12 y le decía al Señor, aquí estoy. Pero un día se enfermó y el sacerdote ve que el hombre no llega y comienza a averiguar por el hombre, porque el hombre duró años yendo a las 12 a su hora de comida a decirle a Dios, aquí estoy. Y resulta que el sacerdote averigua que el hombre se enfermó y está en una clínica. Y cuando él va a la clínica, él le dice, wow, ¿y qué le pasó? Y le dice el hombre, me estoy enfermo, pero ¿sabe una cosa? Dios ha venido todos los días aquí a verme. Y me ha dicho, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Sabe? A veces tú vas a ir a donde Dios y tú no vas a encontrar nada, pero Dios sabe que tú estás ahí. Lo importante es estar ahí donde Él está. Lo importante es estar buscándolo, porque va a llegar un momento en que tú lo vas a encontrar. Y sabes, cuando tú lo encuentras, hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra. Hay algo que tú no sabes, pero tú sabes. Pero tú lloras y tú no sabes. Pero cuando tú sales de ahí, todos los males se te van. Porque el lloro no era de tristeza, sino del gozo de la salvación. Cuando tú aprendes a estar ahí con Él, a intimar con Él, a buscarlo a Él, ¿sabe? La religión se va a convertir en un estilo de vida y tú vas a comenzar a vivir en el Espíritu. Tú vas a comenzar a dejar tu yo para ponerlo a Él. Y tú vas a decir como Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Porque lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo confiando en que Él está conmigo. El problema es que la mayoría de los creyentes estamos viviendo una vida tan rápida, tan ocupada, que somos como Martas. Ahí voy con Marta. Afanados y turbados. Y no nos damos cuenta que cuando estamos a los pies de Cristo, Él quita turbación y quita el afán. Y nos da el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer. Uno de los grandes predicadores del mundo, John Wesley, el hombre que transformó a Inglaterra, dijo estas palabras: el día más ocupado de mi vida es el día que le dedico más tiempo a Dios, porque cuando le dedico más tiempo a Dios en mis días ocupados, Él resuelve para que mis días sean simples y sencillos. Haga usted la prueba. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un día complicado y vas a Él, Él te da la sabiduría para que lo complicado del día se convierta en algo simple. Si nosotros queremos vivir una vida venciendo la carne, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que depender única y exclusivamente de Cristo. Y para depender de Cristo tenemos que aprender a conocerlo
y no lo vamos a dejar a conocer si no intimamos con Él. Si nosotros no aprendemos a sacar el tiempo para estar con el Señor, nuestras vidas espirituales van a ser débiles y no vamos a pasar de ser niños en Cristo que se dejan manejar por sus pasiones. Yo hoy les recomiendo, amados, que aprendamos a sacar tiempo para intimar con el Señor. Y si usted no conoce, no sabe, sencilla, ponga una adoración y siéntese a escucharla y a cantarla y a decirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte. Mire, lo que Dios anda buscando es gente que lo quiera conocer. Y cuando tú saques ese tiempo y le dices: mira, no hay una cosa que ponga a Dios más contento que alguien que lo quiera conocer. Es como yo hablaba con una persona hace un momento, que le decía que no hay una cosa que ponga a un hombre más contento que su mujer se lo suelte. Usted quiere ver un hombre feliz, atiéndalo. Y todos los días se levanta así. Así mismo es Dios cuando usted lo busca. Mira, Dios se pone ñoño con usted. ¿Cómo fue? ¿Quién? Las mujeres riéndose y los hombres así, mira. Hay una hermana que me está mirando desde el medio de la iglesia diciendo: sí, eso es verdad, pastor. El mío se levanta todos los días contento después que yo aprendí eso. Pero mire, amado, no hay una cosa que ponga más alegre a Dios que usted decida buscarlo. Él está buscando adoradores. ¿Sabe qué es lo que significa adoración? Intimar con Dios. Dios está buscando gente que quiere intimar con Él, pero no lo encuentra, porque estamos tan afanados que sin darnos cuenta no le dedicamos tiempo al dueño de la viña, porque estamos muy afanados con la viña. Póngase de pie. Yo no sé cuántos yo me le he dado a entender en esta noche, pero lo que te estoy diciendo en esta noche es que necesitamos intimar con Dios. Y lo que va